donde se configurará la malla para el análisis aerodinámico de un automóvil, generando controladores adicionales al video anterior, de tal manera que me permita resolver los efectos presentes cercanos a la pared, es decir, capa límite, y debido a que habrá efectos de turbulencia, se generarán las capas prismáticas o la inflation cercanos a la pared para capturar estos efectos. Para lo cual vamos a empezar abriendo la plataforma de Workbench. Una vez abierta la plataforma Workbench, lo que vamos a hacer es lanzar un Component System de malla a nivel de esquema de trabajo. Y lo que vamos a hacer es importar una geometría. Está en sus inputs, es el car-parte 2. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ir a la plataforma SpaceClaim. Se hicieron algunas modificaciones en cuanto a la geometría, algunas simplificaciones. Si recordamos en el video anterior, la calidad más baja se presentaba precisamente en la parte del alerón trasero, ya que existía un perfil muy afilado en esa zona, lo que generaba una distorsión en los elementos. Precisamente era en esta zona. Lo que se hizo fue simplificarlo de tal manera que se generó un radio de 1 milímetro en esa zona y 2 milímetros en la parte inferior, de tal manera que me permitiera hacer esa transición de los elementos y no se distorsionaran tanto en esa zona. Además, si recordamos, en esta zona también había elementos distorsionados. Aquí se generó un chamfer de 10 milímetros, de tal manera que me permitiera una mejor transición ahí de los elementos. De igual manera, en la parte delantera de la llanta. De igual manera, si recordamos, también en esta zona había problemas en cuanto a la distorsión de los elementos. Se estaban deformando demasiado, ya que aquí había un perfil muy afilado esta cara respecto a esta cara. ¿Qué es lo que se hizo? Se generó un radio de 10 milímetros también para simplificar esa zona. De igual manera, en el perfil o en el alerón trasero, lo que se hizo fue seccionar esta zona, de tal manera que me permitiera tener un mejor control del tamaño del elemento solo en esta zona, ya que si recordamos, todas estas caras le estábamos definiendo un tamaño, pero no estaba capturando de manera adecuada estas curvaturas. Es de ahí que se optó por, en esta zona, seccionar la superficie de tal manera que yo pueda generar un controlador de caras para controlar el tamaño del elemento en esa zona. De igual manera, en la parte inferior, como se hizo, simplemente se generó una línea, esa línea se proyectó a la cara. Muy bien. Esos fueron todos los cambios geométricos. Me falta uno, que sería en esta zona. Muy bien, en esta zona se podrían unir esas superficies. Si nos vamos a la opción de reparar, vamos a unir esas superficies para que haya solo una. Muy bien. Serían todos los cambios en cuanto a la simplificación de la geometría para que me permita generar una mayor calidad de la malla en esas zonas en específico, ya que como comentamos, la geometría está muy detallada, hay detalles muy pequeños que necesitan ser capturados. Entonces vamos a cerrar SpaceClaim y regresamos a Workbench para lanzar ANSYS Meshing. Una vez abierta la plataforma de Meshing,
Voy a generar el mismo procedimiento que hice anteriormente. Voy a cambiarle la transparencia para visualización y vamos a controlar el tamaño de elemento de manera global, para lo cual primeramente aquí a nivel de malla le voy a decir el tipo de física, que va a ser de CFD, y el solucionador va a ser Fluent. Posteriormente, a nivel de controladores de tamaño, voy a corroborar que esté activo curvatura, y de igual manera, como anteriormente veíamos, en estas zonas hay bordes muy pequeños que necesitan ser capturados, pero con la opción de curvatura no estaba capturando de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que voy a activar en este caso? Voy a activar proximidad. Los siguientes controladores que se definieron de manera global son tal que me generara una buena distribución de los elementos a lo largo de todo mi dominio. Entonces, aquí a nivel de controlador de tamaño, voy a definir un controlador máximo de 400 milímetros. De igual manera, para la tolerancia, voy a definir un valor para la tolerancia de 0.5 milímetros, es decir, entidades iguales o menores a esa tolerancia no las va a tomar en cuenta para la generación de la malla. Ahora, en el tamaño mínimo de curvatura, vamos a definir un tamaño mínimo de curvatura de 1 milímetro y el tamaño mínimo de proximidad de 2 milímetros. Bajo hasta las opciones de calidad. En el suavizado, le voy a decir que sea en alto para que genere algunas iteraciones adicionales para suavizar la malla y que genere una malla con mejor calidad. Y voy a pedirle la calidad ortogonal. De igual manera, en las opciones avanzadas voy a activar la opción de Advancing Front, ya que me permite hacer un suavizado, una transición de los elementos más suave, por lo cual incrementa la calidad y es recomendado para este tipo de aplicaciones. Entonces, voy a ocultar ahorita el componente 2. Eso serían todo respecto a los controladores globales. Ahora, para simplificar ciertas superficies, vamos a simplificar esta zona. Por ejemplo, vamos a generar la malla o un previo de la malla de superficie. Hasta este momento vamos a visualizar cómo se está generando la malla con esos controladores hasta ahorita globales. Una vez que terminó de generar la malla, vamos a dar clic en esta vista. Voy a generar un plano de corte. Aproximadamente esté en esta zona. Si nos damos cuenta, pues ya hay elementos, los elementos o con las funciones de curvatura que yo definí, ya se está capturando de manera más adecuada la geometría o las entidades pequeñas de mi dominio. Muy bien. Doy clic en el eje Z. Si me acerco en esta zona, hay ciertas zonas donde se concentran los elementos, ya que aquí hay algunas superficies más pequeñas. De igual manera en esta zona. Lo que voy a hacer es unir superficies para que la transición de los elementos sea aproximadamente la misma. Entonces, ¿cómo hago eso? Para simplificar geometrías utilizamos la opción de Virtual Topology. Voy a generarla, voy a limpiar la malla. Y lo que voy a hacer es unir esta superficie. Si visualizamos aquí, está esa
cara muy pequeña lo que hace es que concentra más los elementos en esta zona. Entonces, una vez seleccionadas las caras que quiero simplificar, clic derecho, insertar y celdas virtuales. ¿Qué es lo que me va a hacer? Ahora tengo una sola superficie, una sola cara. Muy bien, si generamos nuevamente la malla, un previo, una vez que terminó de generar la malla, si nos acercamos, por ejemplo, ya hay una transición más suave de los elementos. Todavía hay algunas zonas que hay todavía elementos un poco más pequeños, pero ya la transición es más suave, ya que solo es una superficie. Muy bien. Voy a limpiar la malla. Vamos a generarla. Vamos a ver cómo nos la genera con ese controlador, con esos controladores globales que acabo de definir. Muy bien, una vez que terminó de generar la malla, si nos damos cuenta, ya está mucho más, ya está capturando de manera más adecuada, pero todavía no aplicamos las capas prismáticas en las paredes, para lo cual vamos a aplicar controladores ahora locales. Vamos a insertar un tamaño, un sizing, vamos a limpiar la malla y vamos a aplicarlo a la parte del alerón, que serían esas 4 caras, de igual manera a esas otras 4 caras. Aplicamos y va a ser un tamaño de 8 milímetros. Vamos a agregar otro sizing, pero ahora va a ser tomando de referencia mi cuerpo de influencia para delimitar el tamaño en esta zona, para capturar los efectos que están presentes cercanos al auto. En Element Size le cambio a cuerpo de influencia y OK. Lo oculto. ¿Cuáles son los controladores adicionales que se van a generar? En este caso, como comentaba, es la inflation, para lo cual voy a insertar inflation, que nos pide primeramente dónde lo voy a aplicar, pues sería en mi dominio. Después me pide las fronteras. Aquí hay de dos, o seleccionamos de manera manual, es decir, va aplicada en todas las paredes del auto. De igual manera en la parte del suelo. Una forma es yo decirle manualmente. Otra es mediante name selection. ¿Cómo? Voy a generar las name selection. Esa va a ser la entrada. Va a ser la salida. Entonces por nomenclatura, para que la reconozca en Fluent. La parte inferior.
que me falta, voy a agregar otra name selection que se va a llamar simetría. ¿Qué me falta? Pues las paredes del carro, para lo cual voy a seleccionar la caja de selección, selecciono todas las caras, va a ser la pared del auto. Entonces tengo entrada, salida, pared, pared, simetría y la pared del carro. Aquí en Name Selection, bueno, en Inflation, yo lo hice manualmente, pero podría haber dicho que sea por Name Selection. Las fronteras, pues sería la pared del carro y la del suelo. El número de capas va a ser 3. Aquí ya por un análisis más completo andaría alrededor de 10 a 15 capas. Entonces, con una razón de crecimiento de 1.11, ¿qué es lo que me está controlando ese valor? La transición de una capa respecto a otra, es decir, aquí va a estar 11% más grande la capa subsecuente. Ahora, vamos a generar la malla. Vamos a ver cómo la genera ya con esos controladores globales y locales. Y si es necesario, agregar algunos otros. Una vez que terminó de generar la malla, si nos damos cuenta, pues ya hasta cierto punto tiene un valor aceptable en cuanto a la calidad. Recordamos que una calidad ortogonal de 0.15 hacia arriba ya se considera aceptable. Pero si nos damos cuenta, todavía en estas zonas no se está capturando de manera adecuada esas curvaturas. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Insertarle algún controlador adicional, que es más que nada solo en este, donde no se está capturando de manera adecuada. Vamos a generar un controlador en esta parte del alerón, donde vamos a insertar un controlador de ocultar la malla. Sin select, selecciono el radio. Y vamos a definirle un valor, por ejemplo, 0.6. Y nuevamente vamos a generar la malla. Una vez que terminó de generar la malla, vamos a visualizar en esa zona si ya lo está capturando más adecuadamente, ya mejor, ¿sí? Entonces, y todavía está cumpliendo el requerimiento mínimo de calidad de malla. Podríamos dejar la malla con este valor o podríamos insertar algunos controladores locales adicionales dependiendo de la zona donde se encuentren los elementos más distorsionados. Por ejemplo, sería en esa zona.
En este caso vamos a dejar la malla con ese valor, ya está cumpliendo el requerimiento mínimo, sería la primera aproximación con esta malla. Muy bien, ahora si bajamos en las opciones, ¿cuál fue la diferencia entre esta malla y la anterior? Si nos damos cuenta, el número de elementos se incrementó hasta 3 millones. Entonces es considerable ya el tiempo de cómputo que le va a llevar el solucionar con esta malla. Y si nos damos cuenta, pues es aproximadamente los mismos controladores. Bueno, son los mismos controladores, pero digamos con tamaños más pequeños, de tal manera que me capturaran de mejor manera las pequeñas entidades que conforman mi dominio. Entonces, con esta primer malla ya podría tener una buena aproximación de los efectos que se están presentando en la física. Todavía, claramente, como comentaba anteriormente, se necesitarían más capas para poder encontrar esos efectos con una precisión mejor cercanos a la pared. Entonces, pero ya se necesitaría pues un recurso computacional considerable. Muy bien, esto sería todo respecto a este ejercicio. Si tienen alguna duda en específico, les recordamos que la pueden generar en el foro y les estaremos dando respuesta. Muchas gracias.